Continuando con el estudio de laboratorio clínico, el día de hoy vamos a tratar el tema de donación de sangre y administración de hemos concentrados en Entonces, volvemos a recordar el tema de sangre y transfusiones sanguíneas según el sílabus de la UCB del curso laboratorio clínico. Bien, entonces tenemos que recordar en este aspecto de que la sangre que se va a recibir o se va a donar es todo aquel componente que no se va a administrar de forma, y no, mejor dicho, de forma total en una persona. O se realiza ciertos mecanismos de separación de componentes de la sangre para poder administrarlas y que de esta forma el paciente no sufra complicaciones después o con la finalidad de solamente poder distribuir y usar adecuadamente y de forma racional el medicamento o en este caso cree que se va a utilizar. Entonces, ¿qué viene a ser la hemoterapia? Hemoterapia. ¿Qué es la hemoterapia? La hemoterapia no viene a ser más que otra cosa que la práctica en la que el paciente va a administrarse, es decir, el tratamiento a través de derivados. ¿Sí? El tratamiento a través de hemoderivados y sus componentes. Esto es hemoterapia. Tratamiento a través de hemoderivados y sus componentes. ¿Qué componentes podemos obtener aquí? Los mismos glóbulos rojos o el paquete globular. Podemos obtener plaquetas. Podemos obtener aquí crioprecipitados. O también podemos tener los hemoderivados, ¿no? ¿Quiénes son los hemoderivados? Componentes del plasma. Tenemos aquí a la albúmina, por ahí las globulinas, o también factores de coagulación que se pueden utilizar. Son los componentes de la sangre. Entonces, esta hemoterapia necesita que la persona tenga una vigilancia estricta durante la administración de la sangre, porque pueden ocurrir efectos adversos de la sangre en esta persona y conllevar a poner en peligro su vida. ¿Sí? Aquí tiene que haber una vigilancia estricta. Una vigilancia estricta. Además también de usarlo de forma ¿Qué más? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que durante el proceso de administración de la sangre, como ya les mencioné, una persona puede donar hasta un máximo de 1 litro de sangre. 1 litro de máximo. No puede donar más de 1 litro porque generaría cambios hemodinámicos que pondrían también en riesgo. Nosotros aquí en el ámbito hospitalario recibimos solamente un paquete globular, un paquete de sangre en cada donación, y esto equivale a 500 mililitros de sangre que se está recibiendo por cada persona que dona. No se permite 1 litro porque con 500 es en una campaña que se puede recolectar mayor cantidad. 1 litro es solamente en casos de emergencia. Puede dar 1 litro, sí, pero solo en casos de emergencia y en las cuales no se encuentre a un donante de forma rápida. Pero después puede donar. Solamente se dona siempre 500 mililitros, que equivale a un paquete. Ahora, este paquete de sangre contiene ¿qué cosa? Tiene la sangre total. ¿Sí? La sangre total. Y esta sangre total no es que se utilice,
Es decir, comienza a separar. Separa por concentrado de Matías, ¿sí? O la sangre en general, los glóbulos rojos que se van a administrar, los glóbulos rojos, o también en plasma rico en plaquetas. ¿Para qué es esto de acá? Para que a través de este plasma se extraigan los componentes derivados, ¿no? Los hemoderivados. Hemoderivados. Una persona que tiene anemia, como ya lo vamos a ver más adelante, recibe glóbulos. La persona que necesita otras sustancias, como plaquetas o demás, también recibe de acá, del plasma rico, o el plasma mismo que se extrae de la sangre, después de su proceso de centrifugación y demás, demás mecanismos de separación. Ahora, ¿qué más? Eh, de este plasma también se extraen más cosas. Trae el concentrado de plaquetas normal, la que se administra a la persona, o el denominado plasma fresco congelado. ¿Sí? Y el plasma fresco congelado lo que contiene son los hemoderivados, que son la albúmina, como ya los he mencionado, las globulinas y los factores de coagulación. Pero también del plasma fresco congelado yo obtengo los crioprecipitados y ya vamos a ver qué es lo que contiene y para qué me sirve. Eso es lo que se extrae, lo que se contiene de cada uno de sus componentes. ¿No? Y también el plasma de 24 horas. ¿Sí? El plasma, el componente plasmático también se utiliza en sí, pero esto es en otros casos. No son utilizados los otros componentes de hemoderivados. ¿Qué más también saber? Que el paquete globular, ¿sí? Un paquete globular, lo que me va a permitir a mí es solamente administrar eritrocitos. Y que estos eritrocitos, dentro de su composición, ¿sí? Dentro de su estructura, contienen ciertos elementos de anticuerpos que me van a permitir a mí determinar el grupo sanguíneo. Y como sabemos, estos anticuerpos, lo que me determinan a mí es si una persona es del grupo O donante universal, que es del grupo A, del grupo B o del grupo A. Y otra de las propiedades de los glóbulos rojos en su composición es que también me determina qué cosa, el factor. El factor RH que presenta la sangre. Entonces, en conclusión, cuando nosotros diagnosticamos, o mejor dicho, identificamos a un paciente con grupo sanguíneo, nunca va a ir solo el tipo, sino también el factor. Entonces, tiene que, en historia clínica debe estar escrito tanto el grupo sanguíneo más el factor RH. Y el factor RH puede ser de dos tipos, ¿no? También puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, ¿cómo debe ir en una historia clínica? En conclusión, debe ir, por ejemplo, a más. ¿Qué significa esto? Que la persona es del grupo sanguíneo A y positivo pertenece a su factor R. Y ya vamos a ver qué personas pueden donar a este tipo de pacientes, ¿no? Al igual que en los demás o diferentes grupos sanguíneos. Ahora, para poder donar sangre, no es que el paciente bueno, una persona va y simplemente dona y se acabó, ¿no? Estos pacientes que van a donar tienen que ser identificados de forma adecuada y reunir ciertos criterios necesarios con la finalidad de saber si son o no personas que pueden donar con facilidad y que puedan evitar riesgo de alguna infección o de generar algún proceso infeccioso que va a recibir la sangre. En esta instancia, lo primero que se debe hacer es la identificación del donante. Siempre la presentación del DNI o del carnet de extranjería, ¿sí? O del carnet de extranjería.
Los apellidos y nombres de forma completa, el sexo, ¿sí? Sea hombre o mujer, la edad y la fecha de nacimiento. El límite de edad en las que se debe administrar, bueno, quienes son los donantes, tiene que ser entre 18 a 60 años. Si es menor de edad o presenta una edad mayor, una edad avanzada de 65 años, no puede donar sangre lentamente. ¿Sí? Y jóvenes a veces que también les piden en la universidad, si he visto casos en que quieren que donen sangre los alumnos. Y pueden donar, pero tienen que ser mayor de 18 años. Menores de esta edad no pueden. Por ley está prohibido. ¿Qué más? También el lugar de nacimiento y la procedencia para descartar ciertas comorbilidades o enfermedades predispuestas por la zona. El domicilio para tener un registro de la persona que ha donado sangre, porque de repente se identifica alguna situación en particular en este donante, entonces en su domicilio se le puede realizar su visita y orientarlo, ¿no? El estado civil, la ocupación, teléfono que es importante, y si ha presentado viajes o no a diversas zonas. Por ejemplo, una de las zonas en las que evalúan siempre es Brasil. Siempre es Brasil. ¿Por qué? Porque va a... ¿Por qué? Porque en estas zonas son endémicas para ciertas enfermedades tropicales. Y eso es importante reconocer. Luego que también es importante identificar en el paciente el examen físico. Primero, pacientes que son con un peso mayor o igual a 50 kilos pueden donar. Si pesas 40 kilos, 45 kilos, no es donante. ¿Sí? No es donante. ¿Qué más? Cuando se le hace el examen de la presión arterial, esta se tiene que tener en cuenta, la presión sea para la sistólica entre 100 a 140. O en su consideración, menores de 90 milímetros de mercurio para la sistólica, pero si es que ha consumido líquidos de forma previa. ¿Qué más? Si el donante es hipertenso y maneja presiones entre 140 hasta 180, tiene que tener tratamiento, ¿no? De preferencia un YECA, ¿sí? O un ARA2, ¿sí? Un ARA2. Los fármacos que se pueden utilizar para el tratamiento. Una presión diastólica de 60 a 90 milímetros de mercurio. Igual que la frecuencia cardíaca, esta debe ser entre 50 a 100, ¿sí? Se acepta de 40 a 50 solo si son deportistas, ¿correcto? Porque su frecuencia cardíaca de ellos es menor. Ahora, ¿por qué es importante la presión y la frecuencia cardíaca? Porque lo que vamos a extraer son 500 mililitros, ¿sí?, de sangre, y esto puede generar una alteración en el volumen. Bueno, no puede, va a generar una alteración en el volumen periférico. Como ya saben, el volumen periférico está relacionado con la presión arterial, ¿no? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y el volumen periférico tiene que ver con el gasto cardíaco porque tiene que ver el volumen sistólico, con el volumen diastólico y la frecuencia cardíaca. Pero cualquiera de esos derivados, la presión arterial tiende a disminuir. Entonces, tener en cuenta esto cuando van a generar la orientación para una persona donante. Igual las temperaturas deben ser menor de 37,5, que es lo normal, o en su defecto una temperatura mayor o igual de 36,5 grados centígrados. No se acepta pacientes que no eh, que tengan una temperatura menor o mayor. ¿Qué más? La infección de los brazos, igual la visibilidad y grosor adecuado de las venas tributarias, es decir, de las venas que se van a utilizar. Normalmente utilizan la flexura del codo para poder utilizarlo como vena principal, ¿sí? Y evitar que haya lesiones en el área de punción. Es decir, yo identifico la zona, pero veo que tiene una cicatriz, un fuerte queloide, que es una cicatrización masiva de esa zona, yo no puedo utilizar, tengo que utilizar otra vena. Y si en caso no hay una buena vena disponible para extracción de sangre, el paciente también se descarta como donante. ¿Qué otra cosa más es importante? El control de la hemoglobina y el hematocrito en los pacientes donantes. Y se acepta que en varones sea mayor o igual de 13,5 gramos por decilitro, o
En todo caso, su defecto el hematocrito mayor de 40 y en las mujeres mayor de 12,5 o hematocrito mayores de 38. ¿Qué otra cosa más? El ayuno, ¿sí? No se debe pedir al postulante donante que ayune, o sea, eso de ahí es irrelevante más que todo, porque al haber cambios de volumen, la persona se descompensa de forma más rápida. Entonces, si ayuna, si, por ejemplo, no tiene un buen aporte de líquido, estas personas se descompensan más rápido, ¿sí? Lo que sí se piden son que alimentos bajos en grasa, ¿sí? No deben de consumir alimentos grasosos porque eso puede generar una alteración también en los concentrados que se van a ver. Como ya hemos visto, una dieta rica en lípidos disminuye la concentración del hemato. ¿Qué más? Otras cosas tener en cuenta, las enfermedades infecciosas que el paciente puede tener. Si tiene alguna enfermedad infecciosa, no va a ser un donante. ¿Qué enfermedades infecciosas tenemos que tener en cuenta o buscar en estas personas? Principalmente, a ver, se acepta si el paciente es un paciente que tiene diarrea, ¿sí? Se tiene que curar y luego donar, y luego donar, ¿sí? Más o menos 4 días después del proceso diarreico, ya curado, ¿no? Ya curado. ¿Qué otro problema? También otra enfermedad. ¿Qué otra cosa también tener en cuenta? Por ejemplo, esos pacientes que toman antibiótico. Si la persona toma antibiótico, más o menos se acepta que sea 14 días después de su uso. Es decir, por 14 días no debe consumir este medicamento para que pueda ser donante. ¿Qué más? ¿Qué otras enfermedades se busca para que el paciente no sea donante? Por ejemplo, ahorita en COVID, ¿no? Otra de las cosas que estamos viendo. Actualmente con el COVID-19, la persona tiene que tener por lo menos 3 meses, ¿sí? 3 meses de recuperación para que pueda donar. ¿Sí? Se acepta eso. 3 meses de recuperación para que pueda donar. Si ha tenido COVID hace un mes, se descarta completamente como donante. ¿Qué más? ¿Qué más se utiliza en esto? Bueno, ¿qué más tener en cuenta con esto? Por ejemplo, el paciente tiene enfermedades virales, como son los casos de la hepatitis. ¿Qué hepatitis tenemos? Son varias. La tipo A se acepta si es que el paciente se encuentra bien, es decir, no ha sido administrado con medicamento y ha remitido espontáneamente. Como sabemos, el tipo A y hepatitis en el que el paciente se cura solo, genera ya anticuerpos. Si tiene hepatitis del tipo B, no puede ser donado. Se descarta, se descarta completamente, o en su defecto, si el médico lo indica a través de un examen que busca los antígenos del virus de hepatitis B y este sale positivo, pero se examina que es vacunado, normal. Pero si es por enfermedad propia, se descarta. ¿Qué más también tener en cuenta esto? Los pacientes sufran tétanos o difteria, ¿no? Esos pacientes no pueden donar salvo que estén en buenas condiciones y después de una evaluación médica se describa que pueden ser donantes. Si no, no pueden ser donadores de ningún tipo de... ¿Qué más? Eh, Pacientes que tengan fiebre amarilla. Y acaba lo que les dije, ¿no? Viajes a algunas zonas, principalmente al extranjero o a las mismas zonas del Perú, en la selva, ¿no? Son principalmente porque les puede producir esta enfermedad, que es la fiebre amarilla. Esta enfermedad se acepta, pero el paciente tiene que tener 4 semanas de recuperación. ¿Sí? Si no, no puede ser donante. ¿Qué más? Tener en cuenta con los pacientes que van a donar y que no sean portadores del VIH. VIH,
en cualquier circunstancia, porque les pueden decir, doctora, doctor, eh, yo soy donante de VIH, tengo VIH, pero ya no tengo el virus. Porque me he tratado y con el medicamento ya no tengo. Entonces, estos pacientes no entran. Igual, tengan o no tengan la aparición de la carga viral en el examen, no ingresan al ser donantes porque son enfermedades altamente contagiosas. Igual también pacientes que tengan rabia o que hayan sido mordidos por animales, ¿sí? Tener en cuenta de que se les acepta, pero un año después del tratamiento. Bien, un año después del tratamiento. ¿Qué más? Tener en cuenta aquí, así, los casos de diarrea ya les mencioné, pero aquí los casos de cólera, ¿no? La diarrea producida por el cólera, por el virus cólera. Esto también se acepta si esta persona se encuentra estable y según los criterios del donante, ¿no? Que ya hemos visto tanto en el examen físico como en la identificación del mismo. Un criterio. Ahora, aparte, ¿qué otra cosa tener en cuenta? Las famosas vacunas, ¿no? La persona, para que pueda donar, tiene que haber recibido vacunas, es decir, no estar vacunado recientemente. Vacunas menor, en un plazo menor de 30 días, mayor de 30 días. Mayor de 30 días. Tiene que haber pasado un mes desde su vacunación para que no ingresa a este grupo. ¿Qué otra cosa más también debe tener en cuenta? Por ejemplo, hay personas que refieren, ¿no? Que sufren de artritis, de gota, de osteoporosis, ¿no? Todas estas enfermedades crónicas, realmente autoinmunes, pueden ser donantes, ¿no? Donan, no hay ninguna contraindicación, salvo que estén con alguna descompensación. Pacientes que hayan sufrido de fracturas, bueno, las fracturas tienen que haber remitido, ¿no? Un periodo mayor de 6 meses. Y el paciente también se debe encontrar estable. Y otra más, sí, hay personas que refieren que sufren ¿no? De dolores de cabeza. No pueden donar, al contrario, estos pueden donar. No hay ningún criterio, salvo que sea por una cefalea secundaria. En este caso, las cefaleas deben de ser, es decir, una cefalea tensional, una cefalea migrañosa puede generar. Sí puede ser donante la persona. Eso es importante que deban de saber. ¿Qué más? Hay otras cosas que también por ahí dicen, ¿no? Yo he pasado tratamiento con el odontólogo hace un día, hace 2 días. Entonces, no puede ser donante. Tiene que tener un plazo mínimo de 3 días, ¿no? De 3 días, y es que se ha realizado un procedimiento no invasivo. No invasivo, 10 días. Pero si se le ha realizado una extracción molar, extracción de diente, debe ser mayor de 7 días. Mayor de 3 días, mayor de 7 días. Esto para una consulta odontológica. Por eso les menciono de que tienen que tener bastante cuidado con estos pacientes que van a ser considerados como donantes. Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber en cuanto a esto? Otra cosa que me olvidaba antes de una persona puede donar hasta 4 veces en un año, es decir, cada 3 meses. Pero en la práctica clínica, esto de establecido por norma de la OMS, pero en la práctica no se acepta cada 4 veces al año, sino 2 veces al año. 2 veces al año. Solamente cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses. Para poder generar una mejor formación de la sangre,
en la médula ósea y esta no genera daño, porque si la persona dona cada 4 veces al año, estaría generando una mayor estimulación a la médula ósea de favorecer a la formación de sangre. Y esto es lo que puede conllevar la presencia de leucemias. Tener bastante consideración en esto. Tener bastante cuidado con esto. Tiene que la persona en nuestro medio, en la práctica clínica, debe tener una duración, bueno, una donación previa de 2 veces al año, es decir, cada 6 meses. No se acepta un menor tiempo. No se acepta en menor tiempo. Ahora sí, en cuanto al grupo sanguíneo y al factor RH, que ya es de fisiología, lo que ustedes saben es de que existen, como les mencioné, existen grupos de factor RH y grupos sanguíneos. Cuando hacemos la evaluación de la sangre, nosotros evaluamos a través de anticuerpos que son en presentación líquida y que en las gotas de sangre se van a administrar. Entonces, en base a las aglutinaciones, lo que yo encuentro es si ese paciente es de algún grupo denominado A, del grupo B o del grupo AB. Y esta es la forma en la que se encuentra. Por ejemplo, personas del grupo A presentan anticuerpos anti-A, entonces se va a aglutinar. Y hay anti-B también igual, esto lo confirma. Pero para el grupo B, no. Como ven, no hace aglutinaciones. Entonces, descarto que del grupo B y por ende también del grupo A y del grupo B, porque esto es si es que fuera AB. Pero obviamente sí se va a aglutinar porque tiene el anti-A. Pero como no tiene el B, también se descarta. Entonces el paciente es A. Y lo mismo para el grupo B. Y lo mismo, ahora, ¿qué ocurre en el grupo AB? En las 3 formas en las que yo administro estas sustancias de anticuerpos, se van a aglutinar. Entonces, no me confirma el diagnóstico de que esta persona es del grupo AB. Y en el grupo O no hay aglutinaciones, se mantiene la misma presentación. Y lo mismo, se administra la sustancia RH para descartar si es positivo o negativo. Y en todo, cuando hay aglutinaciones, es porque es positivo. Pero cuando es negativo, no hay aglutinación y por ende la persona es del RH negativo. En mi caso, yo soy un paciente que tiene el grupo sanguíneo BOA, ¿sí? Por lo que en el examen de laboratorio lo que encontraron fueron aglutinaciones tanto anti-A y en el anti-A y anti-B, pero el B salió positivo. Y en el factor de RH, yo soy factor de RH A positivo. En este caso también evaluaron y encontraron aglutinaciones. ¿Correcto? Eso es lo que se debe recordar. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más también deben de saber? Que hay pacientes que son donadores y hay otros pacientes que son eh, receptores, ¿verdad? En este caso, lo que van a encontrar es que ocurren donaciones de quienes, por ejemplo, el grupo A, el paciente del grupo A pueden recibir de todos los grupos, del grupo tanto A, sea RH positivo o negativo, como del grupo O, también positivo o negativo. Pero ellos solamente pueden donar, ¿sí? Al del grupo A y del grupo B, pero positivos en ambos. Y lo mismo sucede con los otros grupos sanguíneos que existen. ¿Quiénes son los denominados donantes universales? El del grupo O negativo, ¿sí? El del grupo O negativo puede donarle a todos, tanto, tanto positivos como negativos para el factor RH. ¿Y quiénes son los pacientes que reciben todo tipo de sangre? Los receptores universales son los del grupo AB positivo, ¿sí? El grupo AB positivo recibe sangre de todos los grupos, pero solo puede donar al grupo AB positivo, no puede donar a otro. Lo mismo con el O negativo, puede dar sangre a todos, pero solo puede recibir O negativo, no puede recibir de otro grupo sanguíneo, porque si no ya generaría enfermedades hemolíticas que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa también tener en cuenta con esto? Con la sangre, mientras se identifica el grupo, es también reconocer algo importante. Conocer algo
lo que era para mencionarlo anteriormente. Si el paciente pertenece al grupo religioso llamado Testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Estos pacientes no reciben sangre. Sí, por favor, tener bastante cuidado. Por eso es importante saber la religión de mi paciente. Porque si en algún momento necesita que le administren un glóbulo, paquete globular o algún hemoderivado y pertenece a esta religión, entonces yo debo de buscar otros medios de tratamiento. No puedo estar administrándolo de esta forma. Correcto. Eso es lo que tenemos que tener en. Ahora sí, ya hablamos sobre lo de la sangre, ya tenemos que identificar cómo usar esos componentes o esos hemoderivados. Y para eso tenemos que saber qué elementos son los que contienen. Y hemos hablado aquí en esta que de la sangre total se extrae el más rico en plaquetas, luego los hemoderivados y la concentración de hematíes, que es los glóbulos rojos netamente. Entonces, aquí vamos a hablar primero del paquete globular. Viene a ser la fracción que contiene glóbulos rojos. La fracción de sangre, obviamente, que contiene glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Y en esto de acá se va a extraer, o sea, no tiene, o mejor dicho, carece de qué, de plasma. Solamente es glóbulo rojo netamente. Y no tiene plasma. Esta concentración. Y esta es la famosa sangre que se administra, este es el paquete globular, la sangre que se administra a los pacientes que lo necesitan. Tener en cuenta eso. ¿Qué más? ¿Qué criterio debe recibir el paciente o en qué momento están indicados la sangre para administrar en los pacientes? Debe estar indicado la circunstancia. Indicación. Indicación. En primera instancia, una anemia aguda, pero por hemorragia. Anemia aguda, hemorragia. ¿En quién más? En anemias crónicas. Anemia crónica. Pero ya vamos a ver en qué momento, no en todos. Y en cirugía programada. Programada. Todos ellos son los pacientes que van a recibir. No olvidar que un paquete globular va a generar el aumento en la hemoglobina de 1 gramo por decilitro. Pero en el hematocrito también lo va a elevar. En el caso del hematocrito, aumenta en un 3% por decilitro. Algunos textos mencionan de que el paciente y aumenta a 3 gramos por decilitro de glóbulo rojo cuando se administra un paquete globular. Pero esto todavía se encuentra en estudio, no es bien definido, algunos textos lo consideran, otros no, pero la mayoría dice que sí, 1 gramo por decilitro de paquete. Tener en cuenta eso. ¿Qué otra cosa más? Tener en cuenta lo del paciente. ¿En quiénes yo debo administrar? No puedo administrar pacientes a todas las personas. Lo que tengo que tener en cuenta es de que si la persona tiene estas condiciones, a ver, paciente, ¿sí? El paciente necesita, entonces, ¿quiénes puedo donar? A todos los pacientes que tengan una hemoglobina menor de 6, menor gramos por decilitro. A estos pacientes yo les tengo que administrar sangre. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, Sara? ¿Ninguna? Muy bien, continuamos. Entonces, esto en un paciente estable, ¿sí? En un paciente. ¿Qué pacientes yo le puedo administrar cuando tengan más hemoglobina? En pacientes que tengan hemoglobina menos de 7 gramos por litro, yo también les puedo donar. Pero si hay alteración
hemodinámica. Hemodinámica. Solo en estos casos yo genero, o mejor dicho, yo puedo transformar. Y en este cuadro, lo que se reconoce, pues, ¿no? En pacientes con alguna urgencia, crítico en emergencia, se debe administrar si es que está hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro, que es lo que le estoy diciendo. Si el paciente es un paciente quirúrgico, excepto en una cardíaca, se puede administrar tanto en el intra como en el postoperatorio, cuando la hemoglobina también es menor. En pacientes inestables, con una hipotensión ortostática marcada, con taquicardia, que no responde a vasopresores y que necesita sí o sí sangre porque está perdiéndola, entonces se considera, puede administrarse si el paciente tiene una hemoglobina menor. O en todo caso una hemorragia activa, ¿no? En aquellas que se presentan, se identifica que está perdiendo aproximadamente 150 mililitros por hora, y esto ustedes lo ven por la... Y acá tienen que recordar su tema de shock. Cuando es un shock, pero principalmente hipovolémico. Hipovolémico. O en cirugías cardíacas dialectivas. Aquí ya sí puedo administrar. Si es una cirugía cardíaca de emergencia, tendría que esperar un poco. Si es una cirugía cardíaca electiva, ¿qué quiere decir electiva? Que el paciente está programado, entonces es normal, se puede administrar. Se puede administrar. Y si el paciente sufre de URSICA, de un infarto agudo del miocardio, ¿sí? O de algunos otros problemas cardíacos, no existe alguna recomendación basada. No dice esta hemoglobina. Esto es ya criterio del propio cirujano y del hematólogo. Esto es en cuanto al paquete. Otra cosa más, conocer el paquete globular. El contenido de sangre que se administra es de 300 mililitros. ¿Sí? Y de hematocrito representa entre un 68 o 80%. ¿Sí? El riesgo más que todo es las infecciones de la zona de punción, ¿sí? Y no olvidar que la sangre debe estar almacenada entre 2 a 6 grados centígrados. No puede estar en menor tiempo. Y su duración de almacenamiento es un máximo de 42 días. De entre 35 a 42 días. ¿Sí? ¿Qué más? Antes de administrar la sangre, tengo que atemperar por 30 minutos. Tampoco no es que lo ponga en el calor. Tiene que estar en un recipiente, en un lugar donde no le dé directamente al sol y al medio ambiente, unos 30 minutos antes de administrar. ¿Qué más? Las indicaciones, también, de oxígeno, anemia aguda y crónica, todas las indicaciones que ya les he mencionado. Y este es el efecto que les digo, ¿no? Un paquete globular genera un aumento de hemoglobina de 1 o en su defecto el hematocrito en 3. No más de 4 horas de infusión de la sangre cuando se administra, y tiene que ser 4 horas máximo. No administrar otras sustancias en la misma vía de la sangre, es decir, mientras yo estoy administrando sangre en la misma conexión de la vía, yo no puedo estar administrando otro tratamiento. Generaría una alteración de la sangre y no se recibiría adecuadamente. Igual identificar al receptor, ¿no? Tanto su factor como su grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo es y qué factor? Y un flujo de aproximadamente de 50 mililitros de solución salina antes y después de su administración para evitar algunos cambios. Estos son lo que tengo que tener en cuenta cuando administro un paquete globular. Ahora hablamos de los concentrados plaquetarios. Los concentrados plaquetarios lo que van a hacer es, más que todo, aumentar el número de plaquetas. Es lo único que hace. Aumenta el número de, plaquetas. ¿Para qué? Para evitar aquellos problemas de coagulación, principalmente en pacientes que sufren plaquetopenia. Plaquetopenia. Cuando son pacientes que tienen plaquetopenia, aquellas, como ya hemos visto en las clases anteriores, las plaquetas tienen que ser menor de ¿cuánto? De 100.000. ¿Sí? De 100.000. Cuando es menor de 100.000, ya tienen que recibir plaquetas. La plaquetopenia en sí es menor de 150.000, no se olviden, ¿ya? Pero esto es para que
reciba plaquetas menor de 100.000. Estos pacientes que tienen plaquetas menores de esta cantidad generan hemorragias de forma espontánea o, mínimo, o al mínimo contacto o golpe. Entonces, tener bastante cuidado con eso. ¿Qué más? En caso de que el paciente presente una hemorragia, también ver si es necesario la administración de las plaquetas. Muy bien, consideraciones a tener en cuenta para la administración de plaquetas. Las consideraciones son que el paciente no reciba anticoagulantes. El paciente recibe anticoagulantes, se tiene que evaluar su administración. ¿Sí? Administrar siempre y cuando haya esto. ¿Qué más? ¿En qué pacientes también puedo administrar? En aquellos que tomen ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, ¿no? Pero de 100 miligramos. Y mi paciente está tomando, sí, tengo que tener en cuenta de que sus plaquetas estén, bueno, que si está tomando, que dejarlo, o si es de emergencia, administrar una mayor cantidad de paquetes plaquetarios para poder compensar, ¿ya? Porque estos pacientes normalmente sus plaquetas son menores de 100.000. Tener también en cuenta otras enfermedades, como por ejemplo las leucemias propioleucíticas, ¿ya? Las leucemias promielocíticas. Promielocíticas. O algunas otras enfermedades, como las famosas trombocitopenias. El concentrado plaquetario viene en un volumen de 50 a 70 mililitros, ¿sí? Algunos también presentaciones en 50 a 350 mililitros. Lo que se debe saber, el riesgo que se puede generar es una aloinmunización, es decir, una destrucción de las plaquetas propias, producto de la administración de plaquetas externas, y fiebre, ¿sí? Pacientes hacen fiebre. Almacenar entre 20 a 24 grados, ¿sí? En agitación constante. Estos deben de estar en centrifugado constantemente. Y dura solamente 5 días, no pueden durar más. Habíamos visto que los glóbulos rojos duran hasta 42 días. En este caso de plaquetas, solo 5 días. Las indicaciones en pacientes con sangrado activo, trombocitopenias, hemos hablado, efectos de la función plaquetaria o una plaquetopenia dilucional, ¿no? ¿Qué más? Contraindicado en profilaxis quirúrgicas. ¿Ya? El paciente puede hacer coagulaciones excesivas durante la operación. O inclusive una CID, coagulación intravascular diseminada. Y tener en cuenta esto, si el paciente lo tiene, pero no es tratada, no debo administrar. La administración del mismo tiene que ser en un periodo aproximado de 20 minutos. ¿Sí? Y tiene que recordar que el complejo AB, o mejor dicho, el grupo sanguíneo, tiene que ser compatible. Si no, no puedo administrarlo. Acá no importa tanto lo que se extrae es simplemente el plasma. Pero el grupo sí es importante. No puede generar alteraciones o daños en mi paciente. Luego, ¿qué más? Puedo administrar también, ¿qué cosa? El plasma fresco congelado. ¿Y qué viene a ser el plasma fresco congelado? Más que todo son las sustancias o elementos importantes de la sangre que me van a recuperar o restaurar la función hemostática, ¿no? Me permite restaurar la función hemostática. ¿Por qué? Por algún déficit en los factores de coagulación. Exacto. Entonces, aquí prácticamente yo estoy administrando factores de coagulación. Factores de coagulación. Eso es lo que estoy haciendo. Pero factores de coagulación, todos los factores de coagulación. ¿Sí? Pero ¿qué también estoy administrando cuando hago esto? Estoy administrando ciertas proteínas. ¿Cómo qué proteína, doctor? Albúmina. ¿Sí? La albúmina es la proteína que se administra junto con el plasma fresco congelado. Esto de acá es importante porque en un paciente identificado con algún déficit en la coagulación, entonces yo puedo administrar.
¿sí? ¿Qué consideraciones en quiénes estarían indicados para tener en cuenta? Pacientes que sufran de subcoagulación intravascular diseminada, en pacientes con alguna hepatopatía grave, ¿no? Una cirrosis fulminante, puedo administrar en estos pacientes el plasma fresco congelado para poder favorecer los factores de coagulación. En estos casos están alterados. O aquellos pacientes que están sometidos a anticoagulación, crónica. Aquellos que toman medicamentos anticoagulantes como la heparina o warfarina o inclusive la aspirina por largo tiempo, ¿sí? ¿Qué más saber del plasma fresco congelado que viene en una presentación de volumen de 150 a 250 mililitros y que tiene un tiempo de separación de 6 horas, ¿sí? Hay que tener riesgo bastante en la aloinmunización. Igual, nuestro organismo inmunológico puede identificar el plasma fresco congelado como proteínas antigénicas dañinas, las ataca y también ataca las muestras. Alérgicas por hemólisis también puede generar una sobrecarga circulatoria si este paciente no ha sido bien evaluado, y también puede reducir la inactivación viral, esto en caso de que haya recibido unas vacunas. Porque estoy administrando justamente eso. ¿Qué más? El almacenamiento debe de ser de 20 grados centígrados en un tiempo de un año, ¿sí? A 20 grados. Y a 70 grados, inclusive hasta por 5 años. El plasma fresco congelado es el único componente del hemoderivado que me dura más tiempo de su almacenamiento. Y se debe descongelar, ¿sí? Descongelar de 2 a 6 grados hasta 6 horas antes de la administración del plasma. Ya las indicaciones ya están: reemplazo de factores de coagulación, la coagulación diseminada o los factores de consumo de tanto de los factores de coagulación como un UCIT, ¿no? Contraindicado en pacientes con hipovolemia, ¿sí? Con hipovolemia, pero no justificada. Es decir, no hay una hipovolemia definida de por qué lo está causando y en esto tengo que ver. Y a reacciones alérgicas y anafilácticas justamente a estos factores de coagulación. Y se administra en un promedio de 10 a 15 mililitros por kilo de peso. Y igual que en la anterior, el grupo sanguíneo tiene que ser compatible con el paciente. No le puedo administrar a todos los pacientes, tiene que ser compatible. Y el crioprecipitado, ¿sí? El crioprecipitado, más que todo, va a contener ciertos factores de coagulación. Otra cosa que me olvidaba es que en el plasma fresco congelado yo también estoy administrando, proteínas del complemento, ¿sí? Del sistema de complemento. No se olviden de su clase de inmunología, el C3 y el C4, que son los principales activadores del complemento. También estoy administrándolo aquí. Entonces, con déficit de estas proteínas de complementos, también la puedo administrar plasma fresco congelado. Ahora, el crioprecipitado, lo que contiene ya son netamente factores de coagulación. Solo factores de coagulación. En la anterior habíamos dicho, tiene factores de coagulación y proteínas, ¿no? Como la albúmina. En este caso no, solamente tiene factores de coagulación. Todos los factores, doctor, no todos los factores. Tienen al factor 8, el factor de von Willebrand, y más al factor 13, y al factor 1. Estos son los factores de coagulación que presentan. Solo estos. No presentan otros factores de coagulación más, ¿sí? ¿En quiénes están indicados este tipo de crioprecipitado para los pacientes? En aquellos que tengan un sangrado microvascular. Principalmente enfermedades como las enfermedades de von Willebrand, que también es otra de las enfermedades, o hemofilias, principalmente la hemofilia A, que viene a ser un déficit completo del factor 8, ¿sí? El factor A.
Esto lo voy a poner aquí. A quienes se les va a indicar. Indicaciones. ¿Quiénes yo puedo administrar? Primero, bueno, no primero, vamos a poner acá. Entonces, pacientes con enfermedad de von Willebrand. Déficit principalmente del factor 8. ¿Sí? Del factor 8. Pacientes con hemofilia A. Hemofilia. Pacientes con hemofilia A tienen un déficit factor 8. El factor 8. ¿Qué más? También en pacientes con déficit, obviamente, del factor 13. Otro de los componentes del crioprecipitado. Estas son las indicaciones para estos administrados. ¿Qué contiene? El volumen de presentación es de 15 a 20 mililitros. Los factores ya lo hemos visto, que es lo que contiene, principalmente el factor 8, y fibrinógeno. Tener en cuenta los riesgos de enfermedad del tracto sanguíneo que se puede hacer. A la inmunización, igual, identificación del sistema inmunológico de estos factores de población como antígenos dañinos, los ataca y luego ataca a los nuestros, ¿no? O reacción alérgica o reacciones hemolíticas. El almacenamiento, con 70 grados de almacenamiento de temperatura, pueden durar inclusive hasta un año. Indicaciones, ya las he mencionado, y la administración se realiza también igual por peso. 15 mililitros por kilogramo de peso, y nuevamente tener en cuenta la compatibilidad del grupo sanguíneo, ¿no? El factor RH no es relevante en este caso, pero sí el grupo sanguíneo. Y este es un pequeño resumen de lo que se administra, ¿no? El paquete globular, los crioprecipitados, el plasma fresco, la concentración plaquetaria, el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. Aquí están las dosis, el efecto que puede generar, ¿sí? La dosis normal, las que yo debo administrar, y también Ahora, hay efectos que se pueden generar en los pacientes, y para eso tengo que tener un control de la hemovigilancia. Primero, suspender la transfusión si se encuentra alguna alteración durante la administración de la sangre, es decir, algún efecto adverso que ya lo vamos a mencionar. Antes de administrar, verificar los datos. Nombre del paciente, número de cama, el grupo sanguíneo, las indicaciones. Verificar todos los datos que ya hemos visto para la administración de la sangre. Consignar qué cosa en el expediente clínico o en la historia clínica, los datos del evento que se hayan realizado durante la administración de la sangre. Y enviar el resto del hemocomponente una vez que se ha suspendido, ¿ya? Y obtener una muestra de sangre del paciente en el banco de sangre. Tener en cuenta esto. ¿Y cuáles son esos efectos adversos o reacciones que pueden haber? Hay dos tipos de reacción. Hay reacción temprana, aquella en la que el paciente lo hace en menos de 24 horas, después de la transfusión de sangre o inclusive, menor de 24 horas. Hay otra que es inmediata, los minutos de administrar la sangre, y hay reacción tardía, aquellas en las que hay un periodo de tiempo mayor a 24, ¿sí? Mayor de 24. Esto hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son diferentes reacciones adversas que ocurren durante la transfusión sanguínea. Muy bien, y acá tenemos principalmente la hemolítica, menor de 24 horas. Eso quiere decir que nuestro sistema es incompatible. Por error estoy administrando un grupo sanguíneo que no corresponde a mi paciente, y lo que se genera es una reacción de hemólisis en la persona por incompatibilidad eritrocitaria. Y esto que me genera que haya destrucción del glóbulo rojo. Y hay destrucción del glóbulo rojo. No solamente del glóbulo rojo que yo administré, sino también del glóbulo rojo propio. Y esto puede conllevar a la muerte del paciente. ¿Cómo lo identifico? El paciente comienza a hacer escalofríos, comienza a presentar fiebre, hemoglobinuria, hay daño renal o inclusive oliguria,
hipotensión, el paciente comienza a presentar exudación, es decir, presencia de pus a través de la zona donde se está punzando la sangre, donde se está administrando la vena, por la vena donde se ha punzado para poder administrar la sangre, por ahí, o comienza a haber crisis de ansiedad. Muchas veces también a mi paciente lo encuentro ictérico. ¿Por qué? Porque hay destrucción hemolítica del glóbulo. ¿Ya? Evaluaciones, las que tengo que hacer principalmente la toma de la presión diastólica y nuevamente repetir el grupo sanguíneo. Muchas veces es por un error de laboratorio y yo estoy administrando sangre que no debo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debo hacer? Es mantener la diuresis en mayor de mililitro a través de los líquidos y en su defecto los diuréticos, los analgésicos, más que todo como la morfina para evitar el dolor intenso, los vasopresores para evitar la hipotensión y que el paciente caiga en shock. El principal que se utiliza es la dopamina, ¿sí? Y algunos componentes homostáticos, como por ejemplo el plasma fresco congelado o los crioprecipitados, se pueden administrar, o las plaquetas para evitar las hemorragias, ¿sí? Para evitar el sangrado excesivo. ¿Qué más? Mis pacientes también tienden a hacer fiebre. Esas dos son las más comunes, hemolíticas. Más que todo, ¿por qué? Porque dentro de la administración de la sangre o de los hemoderivados, hay unas citoquinas que se acumulan o que están adheridas a las plaquetas y que estas pueden estar generando una alteración leucocitaria. Activan el sistema inmunológico y ello conlleva ¿a qué? A que haya una presencia de interleuquinas, principalmente el 1, que me va a llegar a generar un aumento de la temperatura corporal. El principal síntoma es fiebre, la temperatura suele ser mayor de 38,5. He encontrado reportes en que pacientes hacen inclusive temperaturas mayor de 40 grados. Tener bastante cuidado porque esto puede llevar a la convulsión febril. La convulsión febril, ¿sí? ¿Qué es lo que se realiza de inmediato? Suspender la administración del glóbulo, ¿sí? Tratar de excluir la presencia de hemólisis en el paciente, es decir, si es o no por hemólisis, porque la hemolítica también genera fiebre, como hemos visto, pero este tipo de reacción de febril es no hemolítica. Hay temblores, cefalea, vómitos, y también excluir qué cosa, la contaminación bacteriana. Muchas veces la zona de punción ha sido contaminada y cuando ingresa genera un proceso infeccioso, obviamente. Entonces, también descartar eso. ¿Qué es lo que se administra? Componentes leucorreducidos y antipiréticos, ¿no? Para mantener el control de la fiebre. Puede haber alergias, sí, urticaria en la zona de punción también, lo mismo, por anticuerpos de las proteínas, urticaria, prurito y enrojecimiento, también son las manifestaciones clínicas, y el tratamiento básicamente es con antihistamínicos. Y se puede reiniciar la administración de la sangre después de que reduzcan los síntomas. Anafiláctica, también puede haber anafilaxia o inclusive conllevar al shock anafiláctico. Pero esto es en casos muy severos, ya en las que los anticuerpos de las proteínas de la sangre sean identificadas como antígenos patógenos del organismo, y esto más que todo es en casos raros, si en caso el paciente ya tiene una previa sensibilización del mismo, ¿sí? Y ya fue administrado de sangre anteriormente, hizo la anafilaxia, hizo su sensibilización, y en la segunda vez que se administra ya genera la reacción alérgica. Los síntomas principalmente el shock, de la anafilaxia, la hipotensión. El broncoespasmo, el paciente comienza a tener dificultad respiratoria, inclusive hasta sibilancia, si es que la obstrucción bronquial, es decir, por broncoespasmo, broncoconstricción, es muy severa. Puede haber edema local también en la zona o crisis de ansiedad. ¿Qué más? ¿Qué es lo que se necesita hacer con los pacientes? Posición de Trendelenburg, es decir, el paciente tiene que estar echado con las piernas elevadas. Perdón, estoy hablando. En semisentado, ¿sí? En esta posición siempre. Administración de epinefrina para evitar el broncoespasmo y antihistamínicos, ¿no? Endovenosos principalmente para poder reducir los efectos. Puede haber daño pulmonar por la transfusión, también por los anticuerpos antiglobulinas que también presenta nuestro organismo y que pueden generar hipoxemia, insuficiencia respiratoria, hipotensión.
de edema pulmonar. ¿Ya? Aquí sí, cuidados principalmente en la UCI y tener bastante cuidado con respecto a los donantes. Puede ser que también sean sensibles o tengan estos anticuerpos y al administrarlo, como no se puede descomponer o separar, pueden llegar a generar alteración. Ese es un temprano. ¿Qué más? La sepsis asociada a la transfusión, pero esto más que todo por contaminación bacteriana. Por contaminación bacteriana. Y el único tratamiento, el antibiótico de amplio espectro. Mayormente utilizan ceftriaxona, si es leve, u otros como la vancomicina cuando es grave. ¿Qué más? En los efectos tempranos, la hipotensión, y asociado a la inhibición de los IECAS en pacientes que son hipertensos, sobrecarga circulatoria, también es raro encontrarlo, menos del 1% lo hace. La hemólisis no inmune, ¿sí? Es decir, la destrucción de la sangre propia, programada, no por algún tipo de efecto, también es raro encontrarlo, pero está presente. Las embolias gaseosas, también, más que todo esto tiene que ver por la infusión de la sangre, ¿sí? La infusión, es decir, presencia de aire, pero para que pueda generar un daño, esta cantidad de aire en mililitros tiene que ser mayor de 30 mililitros para que pueda ocurrir un daño, ¿sí? Con muerte tiene que ser mayor de 50 mililitros para que pueda tener mi paciente un riesgo de muerte. Y la hipocalcemia, que también se puede ocurrir, pero esto es dependiendo del cuadro clínico que presenta el paciente. En cuanto a los efectos tardíos, a las inmunizaciones que presenta, puede haber una identificación antigénica del eritrocito, del glóbulo rojo que se administró como algún antígeno dañino y puede generar la destrucción del mismo, ¿sí? Tener en cuenta también los factores de compatibilidad, que esto también analiza en inmunología, ¿sí? También puede generar una incompatibilidad y con ello llevar a las hemólisis. Enfermedades hemolíticas tardías, también igual, mayor a 24 horas. Siempre observar las manifestaciones clínicas, tiene que tener en cuenta. Otra de las características, la enfermedad de injerto huésped, porque la sangre, como saben, es un tipo de tejido, un tejido sanguíneo, pero tener en cuenta esto. Mayormente hacen una especie de rechazo, ¿no? Y aquí hay un aumento de anticuerpos, principalmente las inmunoglobulinas del tipo M. Y las púrpuras posttransfusionales que se pueden ser generados por la presencia de sangrado, ¿no? De 8 a 10 días luego de la transfusión de sangre puede haber una trombocitopénica, púrpura trombocitopénica con un sangrado. Luego de 8 días, 10 días de la administración, muchas veces los pacientes llegan con moretones en su cuerpo, preguntas, han sido pequeños contactos o de forma espontánea, y eso puede ser debido al efecto adverso de las. Tener en cuenta esto en los pacientes cuando se evalúa. Y eso sería todo. Por favor, donar sangre. Por favor, eso les pido, donar sangre mínimo cada 6 meses. Háganlo cada 6 meses. El 95% de la sangre que se recibe es porque el paciente no lo dona o las personas no donan. Estos son por familiares de pacientes que van a reponer la sangre que se ha donado. Solo el 5% de la sangre que se tiene en los bancos de sangre son por donaciones. Los demás son ya por que se les pide que tiene que tener, pero nadie voluntariamente va, ¿sí? Donaciones voluntarias. Tener en cuenta esto. No les va a pasar nada con la donación de sangre. Hay un equipo preparado en caso o suceda algún efecto, y la mayoría de efectos que ocurren después de donar sangre son principalmente en pacientes que no han consumido ningún alimento o no han tenido una previa hidratación. O muchas veces se les da bebidas frías que pueden conllevar a un efecto vasovagal y generar hipotensión, y eso es simplemente por descuido, ¿sí? No les van a extraer más sangre, solamente les extraen 500 mililitros. Perdón, claro, 500 mililitros de sangre, es lo único que se les extrae.
Por favor, donen bastante, donen sangre, principalmente aquellos que tengan grupos sanguíneos poco comunes, ¿no? Como son el grupo A, el grupo B o inclusive el grupo AB. Los que son del grupo O, donen, por favor, salvan una vida mientras están donando. Y hay otra cosa que no les dicen. Cuando ustedes dan 3 veces, han donado, donación. Cuando ustedes donan 3 veces, el donante recibe sangre gratis. Recibe sangre gratis cuando donan 3 veces. Cuando donan hasta 6 veces, ¿sí? Ese beneficio pasa a la familia. Beneficio pasa a la familia, el donante. Tener en cuenta esto, por si acaso quieran donar sangre. Un dato adicional, esto les dicen en el banco de sangre cuando van a realizar sus donaciones. Muy bien, entonces, eso es todo por el día de hoy. La clase va a ser está grabada y va a ser subida al red. Muchas gracias.